72 años, 3 meses de vida, una propuesta que escandalizó a todo el pueblo. Cásate conmigo y quédate con todo lo que tengo. Ella tenía 28. Él era viejo suficiente para ser su abuelo. Todos dijeron que era por dinero, que era una cazafortuna sin vergüenza. Pero cuando la verdad finalmente salió, cuando el anciano moribundo descubrió por qué ella realmente aceptó, fue él quien se quedó sin aire. Porque a veces el amor aparece en lugares imposibles y a veces juzgamos sin saber. Hay verdades que el tiempo revela despacio, como el sol que atraviesa la niebla de madrugada, mostrando un paisaje que siempre estuvo allí, pero nadie podía ver. Esta es una de esas verdades. Era una época donde la diferencia de edad importaba, donde el matrimonio tenía reglas no escritas, pero férreamente aplicadas, donde una mujer joven con un hombre viejo era siempre sospechosa. En tierras fértiles donde los campos se extendían hasta el horizonte, había una finca llamada El Último Refugio. Nombre profético para un lugar que sería exactamente eso, el último refugio para un corazón solitario. La finca pertenecía a don Carlos Montenegro, 72 años, viudo desde hace 15 sin hijos. Sin herederos, solo tierras vastas, una casa grande llena de eco y una soledad que pesaba más con cada año. Don Carlos no era un hombre cruel, tampoco era particularmente amable, era simplemente cansado de vivir, cansado de despertar solo, cansado de comer en silencio en una mesa que una vez albergó risas. Su esposa Beatriz había muerto de neumonía en un invierno cruel, dejándolo con la memoria de 30 años juntos y una casa que nunca volvió a sentirse como hogar. Él continuó, trabajó las tierras, administró la finca, existió, pero no vivió. Entonces, 5 años antes de que nuestra historia comenzara, contrató a una cocinera, Elena Gutiérrez, 23 años entonces, huérfana que había perdido a su padre hacía poco, necesitaba trabajo. Él necesitaba a alguien que cocinara comidas que no supieran a ceniza y soledad. Era un arreglo práctico, pero en 5 años algo cambió. Elena no solo cocinaba, limpiaba sin que se lo pidieran, ponía flores frescas en la mesa, abría las ventanas para que entrara la luz, tarareaba canciones mientras trabajaba. Y lentamente, tan lentamente que ni él mismo notó, la casa volvió a sentirse viva. Don Carlos comenzó a esperar la hora de la comida, no por la comida, sino por la presencia de Elena, por la manera en que sonreía, por las preguntas que hacía sobre su día, por el cuidado que ponía en todo. Él nunca dijo nada. Era viejo, ella joven, sería inapropiado. Entonces guardó sus sentimientos en el lugar donde guardaba todo lo demás que dolía demasiado para examinar. Y continuó hasta que él, médico de la ciudad, el único con instrumentos modernos, le dio una noticia que cambió todo. Cáncer en el estómago avanzado, 3 meses, tal vez 4 si tenía suerte. Don Carlos tenía 72 años. Había vivido una vida larga. No temía a la muerte, pero temía morir solo. Temía que cuando el último aliento dejara su cuerpo, no habría una mano para sostenerlo, no habría una voz para decirle adiós, solo el silencio de una casa que volvería a estar vacía. Entonces tomó una decisión que escandalizaría al pueblo entero, una decisión que revelaría una verdad que había estado escondida por 5 años. Una decisión que cambiaría 2 vidas, de una manera que nadie, ni siquiera él, podría predecir. Don Carlos esperó hasta después de la cena. Elena había preparado su plato favorito. Un estofado con hierbas que solo ella sabía combinar perfectamente. Comió lentamente, saboreando, sabiendo que pronto no podría comer nada. Elena limpiaba la cocina cantando suavemente. Siempre cantaba. Era una de las cosas que más amaba de ella. Carlos la llamó. Ella apareció en el umbral, secándose las manos en el delantal. Sí, don Carlos, siéntate, por favor. Ella frunció el ceño. Normalmente él nunca pedía que se sentara, pero obedeció. ¿Pasó algo? Sí, dijo él simplemente. Fui al médico la semana pasada en la ciudad. Elena palideció. Y tengo cáncer en el estómago. Me quedan 3 meses, tal vez 4. El plato que Elena sostenía cayó de sus manos rompiéndose en el suelo. No, susurró. No, eso no puede ser. Es verdad, dijo don Carlos con una calma que había
Practicado. No hay cura, no hay tratamiento que funcione a mi edad, solo tiempo. Lágrimas corrían por el rostro de Elena. Lo siento mucho, logró decir. Y don Carlos vio algo en sus ojos. Algo que le dio coraje para decir lo que había venido a decir. Elena, tengo una propuesta para ti. ¿Qué propuesta? Don Carlos tomó aire profundo. Cásate conmigo. Silencio absoluto. Elena lo miraba como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué? Sé que suena loco, continuó don Carlos rápidamente. Soy viejo, tú joven, pero escúchame. Estoy escuchando, dijo Elena con voz apenas audible. Tengo esta finca, estas tierras, dinero en el banco y nadie a quien dejar nada. Cuando muera todo irá a un sobrino que apenas conozco, un hombre que nunca trabajó un día en su vida. Don Carlos, pero si te casas conmigo, interrumpió, todo sería tuyo. La casa, las tierras, el dinero, todo. Me está pidiendo que me case con usted por una herencia. Estoy ofreciendo seguridad. Corrigió don Carlos. Sé que no ganas mucho como cocinera. Sé que la vida es dura para una mujer sola, sin familia. Esto te daría un futuro. ¿Y qué obtendría usted? Don Carlos fue honesto. Compañía. Alguien que esté aquí en mis últimos meses. Alguien que, su voz se quebró levemente, alguien que sostenga mi mano cuando llegue el final. Elena lloraba abiertamente ahora. ¿Y después? Después eres libre, rica, puedes vender todo, mudarte a la ciudad, casarte con un hombre joven, vivir la vida que mereces. ¿Por qué yo? Preguntó Elena. ¿Por qué no otra persona? Don Carlos la miró directamente a los ojos. Porque en 5 años me hiciste sentir menos solo. Porque tu presencia trajo luz a una casa que había estado oscura por 15 años. Porque se detuvo porque confío en ti. Terminó simplemente. Era verdad, pero no era la verdad completa. La verdad completa era. Porque me enamoré de ti y soy suficientemente egoísta para querer llamarte esposa, aunque sea por 3 meses. Pero eso no podía decirlo. Elena estuvo silenciosa por largo tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Todo el tiempo que necesites, dijo don Carlos. Pero no mucho, como dije, me quedan 3 meses. Elena se levantó. Necesito pensar. Por supuesto. Ella caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Don Carlos, ¿es esto realmente solo una transacción, solo un arreglo práctico? Don Carlos quería decir. No. Quería confesar los sentimientos que había guardado por años, pero no podía cargar su decisión con esa presión. Sí, mintió, solo un arreglo práctico. Elena asintió lentamente y salió. Dejándolo solo con la mentira que acababa de contar. 3 días después, Elena regresó. Don Carlos estaba en el estudio cuando ella entró sin llamar, algo que nunca hacía. Acepto, dijo. Sin preámbulo, don Carlos casi dejó caer el vaso que sostenía. ¿Qué? Acepto tu propuesta. Me casaré contigo. ¿Estás segura? Sí, dijo Elena con una determinación que él no esperaba, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? No quiero que sea solo una transacción. Si voy a ser tu esposa, aunque sea por 3 meses, quiero ser una esposa real. Quiero cuidarte, estar contigo, no solo esperar la herencia. Algo se movió en el pecho de don Carlos. ¿Por qué? Elena lo miró con una expresión que él no podía descifrar. Porque nadie merece morir sintiéndose como una transacción comercial. ¿Y porque tú? Tú has sido bueno conmigo, mereces más que eso. No era una declaración de amor, pero era más de lo que don Carlos esperaba. De acuerdo, acordó. Entonces nos casamos como marido y mujer de verdad. Sí. Iré a hacer los arreglos con el padre Miguel. Elena asintió. Y mientras salía, don Carlos se preguntó qué acababa de comenzar. Y si estaba cometiendo un error terrible al mezclar desesperación con algo que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. La noticia del matrimonio se esparció por el pueblo como fuego en una cosecha seca.
Don Carlos Montenegro se casa. ¿Con quién? Con Elena, su cocinera. La muchacha joven, la que tiene, ¿qué? 28, sí, esa. Pero él tiene 72. 72 y muriendo. Escuché que tiene cáncer. Entonces ella es una cazafortunas, obviamente. ¿Qué más podría ser? Los chismes eran crueles, pero predecibles. Elena los escuchaba en el mercado, veía las miradas. Sentía el juicio. No les hagas caso, le dijo don Carlos cuando la encontró. Llorando en la cocina. La gente siempre juzga lo que no entiende. Pero tienen razón, ¿no?, dijo Elena con amargura. Me estoy casando con un hombre moribundo por la herencia. ¿Es eso verdad? Preguntó don Carlos suavemente. ¿Es solo por la herencia? Elena lo miró con expresión complicada. No lo sé, admitió. Ya no sé qué siento. La boda fue simple. En la iglesia pequeña del pueblo. Solo el padre Miguel, 2 testigos requeridos y un puñado de vecinos curiosos que vinieron a juzgar. Elena usaba un vestido blanco simple que había sido de su madre. Don Carlos usaba un traje negro. Que había usado en el funeral de Beatriz. No era romántico, era funcional. Pero cuando don Carlos tomó la mano de Elena durante los votos, sintió algo. Y cuando Elena prometió en la salud y en la enfermedad, las lágrimas en sus ojos parecían reales. Los declaro marido y mujer, dijo el padre Miguel con una expresión que mezclaba bendición y preocupación. Se besaron castamente. Más como familiares que como recién casados. Y mientras salían de la iglesia, enfrentaron al pueblo que los miraba con una mezcla de lástima, disgusto y fascinación morbosa. Que Dios los ayude, murmuró una mujer mayor. No estaba claro si era una bendición o una maldición. La primera noche como matrimonio fue extraña. Elena había movido sus pocas pertenencias a la habitación principal. La que había sido de don Carlos y Beatriz. ¿Puedo dormir en el cuarto de invitados?, ofreció don Carlos. No, dijo Elena. Dijimos que seríamos marido y mujer reales. Eso significa compartir la habitación. ¿Estás segura? Sí. Compartieron la cama, pero con una distancia respetuosa entre ellos. Como extraños educados. Don Carlos no durmió esa noche. Estaba demasiado consciente de la presencia de Elena, de su respiración suave, del calor de su cuerpo a centímetros del suyo, y se preguntó, no por primera vez, si había hecho bien, si casarse con ella bajo la falsa premisa de un arreglo práctico cuando sus sentimientos eran cualquier cosa menos prácticos, si eso era bondad o egoísmo disfrazado. Los primeros días fueron de ajuste. Elena continuó cocinando, limpiando. Pero ahora era la señora de la casa, no una empleada. La diferencia era sutil, pero significativa. Comían juntos en la mesa grande, discutían la administración de la finca, tomaban decisiones juntos. Y lentamente, muy lentamente, comenzaron a sentirse como una pareja. Una noche, 3 semanas después de la boda, don Carlos tuvo un ataque de dolor. El cáncer recordándole que estaba allí. Elena lo encontró doblado sobre el escritorio, sudando, luchando por respirar. Carlos, gritó, primera vez que usaba su nombre sin don, lo ayudó a la cama. Le dio la medicina que el doctor había dejado. Se acostó junto a él, sosteniendo su mano hasta que el dolor pasó. Gracias, susurró él cuando finalmente pudo hablar. Soy tu esposa, dijo Elena simplemente. Para esto estoy aquí. Y don Carlos se dio cuenta. Ella lo decía en serio. Cualesquiera que fueran sus motivos iniciales para aceptar, ahora estaba tomando el rol de esposa seriamente. Eso hizo que la amara aún más y lo aterrorizó porque en semanas estaría muerto y ella libre y nunca sabría que la amó desde mucho antes de la propuesta desesperada. Un mes después de la boda, don Carlos empeoró. Perdía peso. Rápidamente. El dolor era más frecuente, la comida era difícil de mantener. Elena lo cuidaba con una devoción que sorprendía a ambos. Lo bañaba cuando era demasiado débil, le leía cuando no podía dormir. Se acostaba junto a él en las noches malas,
solo para que supiera que no estaba solo. ¿Por qué haces esto?, preguntó él una noche. ¿Qué? Todo esto. Podrías contratar a una enfermera. No tienes que, interrumpió Elena. Eres mi esposo, te cuido porque quiero. Incluso sabiendo que pronto estaré muerto y heredarás todo. Elena lo miró con expresión herida. ¿Crees que es por eso? ¿Que estoy contando los días hasta la herencia? Don Carlos se sintió culpable. No, lo siento. Es solo que no entiendo por qué alguien como tú, joven, hermosa, con la vida entera por delante, gastaría tiempo cuidando a un viejo como yo. Elena tomó su mano. Carlos, eres muchas cosas, pero no eres solo un viejo, buscó palabras, eres bueno y amable y me trataste con respeto cuando otros no lo hicieron. No es suficiente razón para casarte conmigo. Elena estuvo silenciosa por un momento. No, acordó. No es suficiente razón. Entonces, ¿cuál es? Pero Elena no respondió. Y don Carlos no presionó porque parte de él tenía miedo de la respuesta, miedo de que fuera el dinero después de todo, o peor, miedo de que fuera algo más, algo que significaría que estaba dejándola atrás con el corazón roto en vez de solo una cuenta bancaria llena. 2 meses habían pasado desde la boda. Don Carlos estaba visiblemente peor. Casi no salía de la cama. Comía poco, dormía mucho. Pero en momentos de lucidez conversaban. Sobre la vida, sobre la muerte, sobre Beatriz. ¿La extrañas?, preguntó Elena una tarde. Todos los días, admitió don Carlos, pero de manera diferente ahora. Antes la extrañaba todo, su risa, su voz, su presencia, era un dolor constante. Y ahora extraño la memoria de ella, pero el dolor se ha suavizado como si finalmente pudiera recordarla con alegría en vez de agonía. Me alegro, dijo Elena sinceramente. ¿Lo estás? ¿No te molesta que hable de mi esposa muerta? No, dijo Elena. Ella fue parte importante de tu vida. Honrar eso es correcto. Don Carlos la miró con gratitud. Eres una mujer extraordinaria, Elena. No, negó ella, solo una mujer que intenta hacer lo correcto. Pero afuera de las paredes de El Último Refugio, los chismes crecían más viciosos. 2 meses y todavía no está muerto. ¿Cuánto tiempo más fingirá ella? Escuché que lo mantiene vivo solo para asegurar la herencia. O tal vez él no está tan enfermo. Tal vez fue todo una trampa para conseguir una esposa joven. La especulación era cruel e infinita, pero luego alguien descubrió algo. Elena Gutiérrez tenía deudas, grandes deudas, 5.000 pesos. Una fortuna para la gente común, herencia de su padre que había muerto dejando un desastre financiero. Y repentinamente el matrimonio tenía una explicación obvia. Necesitaba dinero. Él lo tiene. Ella lo manipuló. Pobre don Carlos, engañado en su lecho de muerte. Alguien debería decirle. Don Carlos escuchó los rumores cuando su abogado, don Felipe, vino a visitarlo. Carlos, dijo el hombre mayor con incertidumbre, hay algo que necesito que sepas. ¿Qué? Sobre Elena, sobre sus finanzas. Don Carlos sintió su estómago, ya dañado por el cáncer, revolverse más. Continúa. Tiene deudas. Heredadas de su padre, 5.000 pesos. Silencio. ¿Cuándo incurrió en estas deudas? Preguntó don Carlos con voz cuidadosamente neutral. Hace 3 años cuando su padre murió y ha estado pagando. Sí. Lentamente, pero aún debe 2.000. Ya veo. Don Felipe dudó. Carlos, no estoy sugiriendo nada, pero el tiempo del matrimonio coincide con el vencimiento del plazo de pago. Si no paga antes de fin de año, perderá la casa que heredó de su padre. Don Carlos sintió como si algo se hubiera roto dentro. ¿Cuánta gente sabe esto? Todo el pueblo, admitió don Felipe con pesar. Los chismes se esparcieron rápido. Entiendo. Gracias por decirme. ¿Qué vas a hacer? Nada, dijo don Carlos. Por ahora, nada.
Pero cuando don Felipe se fue, don Carlos se quedó acostado en la cama mirando el techo. Todas las piezas encajaban perfectamente. Elena necesitaba dinero urgentemente. Él ofreció la herencia. Ella aceptó. Era simple matemática. Todo lo demás, el cuidado, la devoción, la presencia constante, ¿era solo actuación para asegurar la herencia? ¿O había algo real debajo? No lo sabía. Y eso lo mataba más que el cáncer. Esa noche Elena notó que algo había cambiado. «Carlos, ¿estás bien?» «Sí», mintió. «No pareces estar bien. ¿Pasó algo?» Don Carlos la miró. Rostro bonito lleno de preocupación genuina o actuación perfecta. «Elena, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Por qué realmente? ¿Aceptaste casarte conmigo?» Elena parpadeó con sorpresa. «Ya te lo dije». «Porque, la verdad», interrumpió don Carlos. «No la versión bonita, la verdad real». Elena palideció. «¿Qué quieres decir?» «Sé sobre las deudas, Elena, los 5.000 pesos, los 2.000 que aún debes». El rostro de Elena se puso blanco como papel. «¿Quién te lo dijo?» «No importa». «Es verdad». «Sí», admitió ella con voz pequeña. «Es verdad. Y por eso te casaste conmigo. Para pagar las deudas con la herencia». Elena lo miraba con lágrimas formándose. «Carlos». «Solo dime la verdad», dijo él con voz cansada. «Después de todo. Pronto estaré muerto. ¿Qué importa?» Elena dejó escapar un suspiro. «Sí», dijo finalmente. «Sí, necesito dinero. Las deudas son reales y si no pago antes de fin de año, perderé la única cosa que me queda de mi padre». Don Carlos cerró los ojos. Era lo que temía, pero escucharlo dolía de todas formas. «Entiendo», dijo. «Gracias por la honestidad». «Carlos, por favor, déjame explicar». «Estoy cansado», interrumpió. «Necesito dormir». Elena salió de la habitación con los hombros caídos y don Carlos se quedó solo preguntándose si todo, cada momento tierno, cada caricia suave, cada palabra amable, había sido actuación de una mujer desesperada. Si había sido engañado no por maldad, sino por necesidad, y si eso hacía diferencia. Los días siguientes fueron tensos. Don Carlos apenas hablaba con Elena más allá de lo necesario. Elena intentaba explicar, pero él no escuchaba. «Solo dame tiempo», decía. «Necesito procesar esto». Pero el tiempo era exactamente lo que no tenían. Entonces llegó una carta anónima deslizada bajo la puerta de la habitación de don Carlos, la abrió con manos temblorosas. El texto era breve. «Don Carlos, Elena Gutiérrez debe exactamente 2.247 pesos. Plazo final 31 de diciembre. Fecha de su boda, 15 de septiembre. Fecha estimada de su muerte según médicos, mediados de diciembre. Conveniente, ¿no cree?» 3 hombres ricos del pueblo le ofrecieron pagar sus deudas a cambio de favores. Rechazó a todos. Pero cuando usted, el más rico y más cerca de la muerte, ofreció la herencia completa, bueno, usted haga las cuentas. Un amigo preocupado. Don Carlos sintió el mundo girando. No solo Elena necesitaba dinero, había rechazado otras ofertas para esperar. ¿Qué? La oferta perfecta. Él era la oferta perfecta, rico, viejo, muriendo rápido, sin herederos. Se casaría, heredaría, estaría libre en meses. Todo encajaba perfectamente, demasiado perfectamente. Confrontó a Elena esa noche. «¿Es verdad que 3 hombres te ofrecieron pagar tus deudas?» Elena palideció. «¿Quién? ¿Quién te dijo eso?» Responde la pregunta. «Sí», admitió. «Es verdad». «¿Y los rechazaste?» «Sí». «¿Por qué?» Elena lo miró con incredulidad. «¿Por qué? ¿De verdad preguntas eso?» «Porque querían cosas que no estaba dispuesta a dar». «Pero conmigo sí». «¿Contigo fue diferente?» «¿Cómo?»
exigió don Carlos. ¿Cómo fue diferente? Ellos querían algo. Yo quiero algo. Tú necesitas dinero. ¿Cuál es la diferencia real? Elena lloraba. Ahora la diferencia es que yo quería casarme contigo, no solo por el dinero, por ti. No te creo, dijo don Carlos con una frialdad que no sentía. Era mentira. Quería creerle desesperadamente, pero la evidencia era abrumadora. Elena, por favor, ¿cuánto tiempo planeabas esperar después de mi muerte antes de vender todo? Preguntó con una voz que sonaba muerta. ¿Una semana, un mes, o irías directamente del funeral al banco? Elena lo abofeteó. No fuerte, pero suficiente para hacer un punto. ¿Cómo te atreves?, susurró con voz temblorosa de rabia y dolor. ¿Cómo te atreves a pensar tan poco de mí? Entonces explica, exigió don Carlos. Explica por qué tengo que creerte cuando toda la evidencia dice lo contrario. ¿Por qué? Elena buscaba palabras. Porque soy yo y deberías confiar en mí. Ya no sé en quién confiar, admitió don Carlos. Elena lo miró con expresión rota. Entonces, no hay nada más que decir. Salió y por primera vez desde la boda no regresó a la habitación esa noche. Los días siguientes fueron peores. Elena se mudó al cuarto de invitados. Todavía cocinaba, todavía limpiaba, pero evitaba a don Carlos. Excepto cuando era absolutamente necesario. El pueblo notó la tensión. Problemas en el paraíso, comentaban con satisfacción apenas disimulada. Sabía que no duraría. Don Carlos empeoró rápidamente. El estrés emocional agravaba su condición física. Comenzó a toser sangre. El dolor era constante, ya no podía levantarse de la cama. El médico vino y sacudió la cabeza. Semanas, dijo, tal vez días. Si continúa así. Elena escuchó desde la puerta y esa noche, ignorando la distancia entre ellos, entró a la habitación de don Carlos. No voy a dejarte morir solo, dijo con firmeza. Creas lo que creas. De mí pienses lo que pienses, no voy a dejar que mueras sintiéndote abandonado. No tienes que. Sí tengo, interrumpió Elena. Soy tu esposa en papel y en corazón, y las esposas no abandonan. Se acostó junto a él en la cama, no tocándolo, solo presente. ¿Por qué? Preguntó don Carlos con voz débil. Porque te amo, idiota terco, susurró Elena en la oscuridad. Don Carlos pensó que había escuchado mal. ¿Qué dijiste? Pero Elena ya estaba dormida o fingiendo estarlo. Y don Carlos se quedó despierto toda la noche preguntándose si había escuchado correctamente o si era una alucinación. De un hombre moribundo que desesperadamente quería creer. Don Carlos sabía que estaba muriendo, no en el sentido abstracto de los 3 meses que el médico había dicho, sino realmente. Concretamente muriendo, días sino horas. Podía sentirlo, el peso, la oscuridad acercándose y no podía morir con esta duda envenenando sus últimas horas. Elena, llamó débilmente. Ella apareció. Inmediatamente. Había estado esperando en una silla junto a la cama desde hacía días. Sí, necesito saber la verdad. La verdad completa. Antes de. No terminó, no necesitaba. Elena tomó su mano. Está bien, dijo. Te diré todo, todo lo que quieras saber. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? La verdad real. Elena respiró profundo. Es cierto que necesitaba dinero. Las deudas son reales y es cierto que 3 hombres me ofrecieron pagar. Don Carlos sintió su corazón hundiéndose. Pero continuó Elena. La razón por la que los rechacé no fue porque estaba esperando una oferta mejor. Fue porque, hizo una pausa reuniendo coraje, porque ya estaba enamorada de ti. Silencio absoluto. ¿Qué? Logró decir don Carlos. Hace 5 años, continuó Elena con lágrimas corriendo. Llegué a esta casa. Rota. Acababa de perder a mi padre. Estaba sola, asustada, sin esperanza. Tú me diste trabajo, dignidad, respeto. Me trataste como una persona,
no como una empleada desechable. Era lo correcto y me enamoré de ti, interrumpió Elena lentamente, sin querer, pero profundamente. Don Carlos no podía respirar. No, no puede ser. Lo es, insistió Elena. Por 5 años te amé en silencio. ¿Por qué eras inalcanzable? Porque todavía amabas a Beatriz, porque yo era solo la cocinera, porque eras 44 años mayor. Entonces, ¿por qué? Cuando propusiste, dijo Elena, cuando dijiste que solo eran 3 meses. Pensé, prefiero 3 meses como tu esposa que seguirte amando de lejos. Lágrimas de don Carlos ahora, pero las deudas. Iba a rechazar tu propuesta, confesó Elena, porque pensé que no era justo casarme contigo cuando necesitaba dinero tan desesperadamente que siempre dudarías de mis motivos. Entonces, ¿por qué aceptaste? Porque me di cuenta de algo, dijo Elena. Me di cuenta de que sí rechazaba, si dejaba que el orgullo o el miedo a los juicios me detuvieran, nunca me perdonaría. Nunca sabría cómo se siente ser tu esposa, aunque fuera por tiempo corto. Las deudas, planeaba seguir pagando después de tu muerte, interrumpió Elena. Con trabajo, con venta de algunas cosas personales, no con la herencia. ¿Por qué no? Porque no quería que mi amor por ti estuviera manchado con dinero. Quería que fuera puro, real. Don Carlos lloraba abiertamente. Ahora, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Cuándo? Preguntó Elena. Antes de la boda, cuando dijiste que era solo un arreglo práctico. Después, cuando asumiste que era una cazafortunas como todos los demás. Lo siento, susurró don Carlos. Lo siento mucho. Yo también, dijo Elena. Debí ser honesta desde el principio sobre las deudas. Sobre mis sentimientos. ¿Realmente me amas?, preguntó don Carlos con voz de niño necesitado de consuelo. Con todo lo que soy, confirmó Elena. Te amé cuando eras un hombre solitario en una casa grande. Te amé cuando me propusiste un matrimonio práctico. Te amo ahora mientras mueres y te amaré después cuando ya no estés. Don Carlos la jaló hacia él con una fuerza sorprendente para un hombre moribundo. Yo también te amo, confesó finalmente. He estado enamorado de ti por años, pero pensé que eras demasiado joven, demasiado hermosa, demasiado todo. Idiota, dijo Elena con ternura. Ambos somos idiotas. Sí, acordó don Carlos con una risa que se convirtió en tos. Elena lo sostuvo hasta que pasó. Carlos, dijo con urgencia, necesito que sepas algo más. ¿Qué? No me importa la herencia. Cuando mueras voy a donar todo. La finca, el dinero, todo. ¿Qué? No, Elena. Voy a donar, repitió firmemente, porque no quiero que nadie, incluida yo, dude alguna vez por qué me casé contigo. Todos sabrán que fue por amor, no por dinero. Pero tus deudas. Encontraré una manera, dijo Elena. Trabajaré, venderé mis cosas, pero mantendré mi honor y tu memoria limpia. Don Carlos la miró con asombro. Eres increíble. No, negó Elena. Solo te amo. Y cuando amas verdaderamente el dinero no importa. Don Carlos la besó. No un beso casto de un matrimonio funcional, sino el beso de un hombre que finalmente puede expresar sentimientos guardados por años. Un beso de despedida y un beso de amor verdadero. Cuando se separaron, ambos lloraban. Lamento que tengamos tan poco tiempo, susurró don Carlos. Yo también, dijo Elena, pero prefiero estos momentos verdaderos que años de mentiras. Sí. Se acostaron juntos, Elena sosteniendo a don Carlos, mientras él luchaba por respirar. Te amo, susurró él. Te amo, respondió ella. Y en esa habitación, con la verdad finalmente revelada, encontraron una paz que habían estado buscando. Incluso mientras la muerte se acercaba con pasos inevitables. Pasaron días, don Carlos no murió. No mejoró exactamente, pero tampoco empeoró. Era como si la confesión, la verdad finalmente dicha, le hubiera dado una razón para seguir luchando. Elena lo cuidaba con un amor que ya no necesitaba esconder. Lo besaba libremente, le decía,
te amo docenas de veces al día. Dormía abrazada a él. Y el pueblo observando comenzó a preguntarse si habían juzgado mal. Tal vez, decían con incertidumbre, tal vez realmente lo ama. Una semana después, don Carlos pidió ver al médico de nuevo. El doctor llegó esperando confirmar que el fin estaba cerca. En cambio, encontró algo imposible. Después de un examen exhaustivo, el doctor salió de la habitación con expresión confundida. No lo entiendo, admitió. ¿Qué?, preguntó Elena con el corazón acelerado. El tumor está reduciéndose. Silencio absoluto. ¿Qué?, repitió Elena con incredulidad. Es raro, extremadamente raro. Pero a veces en casos de cáncer gástrico el cuerpo responde espontáneamente, algo dispara el sistema inmune, el tumor comienza a reducirse. Entonces, no va a morir. No dije eso, advirtió el doctor. Pero tal vez no en 3 meses, tal vez no por años. Elena se desplomó en una silla. ¿Años? No puedo prometer nada, dijo el doctor rápidamente, pero si esto continúa, sí, años posiblemente. Cuando Elena le dio la noticia a don Carlos, él lloró, no de alegría, sino de algo más complejo. ¿Qué pasa?, preguntó Elena preocupada. Pensé que estarías feliz. Lo estoy, dijo don Carlos. Pero también me aterra. ¿Por qué? Porque ahora, explicó, ahora todos dirán. ¿Qué sabías? ¿Qué sabías que no moriría pronto? ¿Que el matrimonio fue un fraude desde el principio? Elena no había pensado en eso y mientras procesaba sintió el peso de una nueva realidad. Los chismes serían peores ahora. Planeó todo. Sabía que viviría. La enfermedad fue una excusa. No me importa lo que digan. Dijo finalmente. ¿Estás segura? Completamente, afirmó Elena. Sé la verdad. Tú sabes la verdad. Eso es suficiente. Y las deudas, ahora no heredarás pronto. ¿Cómo? Encontraré una manera. Interrumpió Elena. Siempre encuentro una manera. Don Carlos la miró con amor, que ahora podía expresar libremente. Cásate conmigo, dijo. Río. Ya estamos casados, idiota. No, dijo don Carlos. Cásate conmigo de nuevo, de verdad, esta vez con familia presente, con celebración, con votos que significan más que un arreglo práctico. Elena sonrió a través de las lágrimas. Sí, 1000 veces sí. Don Carlos vivió no solo meses, sino años, 7 años completos. Durante esos años muchas cosas cambiaron. Primero tuvieron una segunda boda, una ceremonia hermosa con el pueblo completo invitado. Esta vez Elena usó un vestido nuevo. Don Carlos sonrió de una manera que no había sonreído en décadas. El padre Miguel lloró durante la ceremonia. Es como si Dios les diera una segunda oportunidad. Dijo. Segundo, la finca prosperó bajo administración conjunta. Elena tenía ideas modernas. Don Carlos tenía experiencia. Juntos hicieron que el último refugio floreciera como nunca. Y con las ganancias Elena finalmente pagó las deudas con su propio trabajo, no con la herencia. Cuando el último peso fue pagado, lloró de alivio. Ahora, dijo don Carlos, ahora, nadie puede decir que te casaste por dinero. Nunca fue por el dinero, recordó Elena. Pero es bueno tener una prueba. Tercero, el pueblo cambió de opinión lentamente y gradualmente. Vieron cómo Elena cuidaba a don Carlos en los días malos. Todavía tenía recaídas. Vieron cómo él la miraba con una adoración que no se puede fingir. Vieron un amor real desarrollándose ante sus ojos y uno por uno vinieron a disculparse. Juzgamos mal, admitió la mujer que había sido la más cruel. Lo siento. Elena aceptó las disculpas con gracia, pero no olvidó el dolor que habían causado. Durante esos 7 años. Don Carlos y Elena construyeron una vida que ninguno esperaba. Viajaron no lejos, él era frágil, pero vieron el mar que don Carlos no había visto en décadas. Rieron mucho, cosas pequeñas. Momentos cotidianos que se volvieron sagrados.
Pelearon como todas las parejas, pero siempre se reconciliaban con el recuerdo de cuán fácilmente podrían haber tenido nada. Amaron profundamente. Completamente. Y cuando Elena a veces lamentaba que no tuvieron hijos, don Carlos decía, tenemos algo mejor. Tenemos el tiempo que le robamos a la muerte. Tenemos un amor que sobrevivió al juicio. Eso es suficiente. Y era verdad. En el 7º año, el cáncer regresó con venganza. Esta vez no habría más remisiones milagrosas, el doctor fue claro. Semanas, tal vez un mes. Don Carlos tenía ahora 79 años. Elena 35. Habían tenido 7 años que nadie esperaba. 7 años de amor real. Y mientras don Carlos se acostaba en la cama por última vez, no tenía miedo. «Estás aquí», dijo Elena. «Eso es todo lo que necesito». «Siempre estaré aquí», prometió ella. Don Carlos murió en una noche tranquila de primavera. Elena sostenía su mano. Sus últimas palabras fueron, «Gracias por amarme cuando era solo un viejo solitario. Gracias por 7 años que no merecía. Gracias por...». No terminó, pero no necesitaba. Elena sabía. El funeral fue grande, el pueblo entero vino. Y cuando el padre Miguel dio el elogio, dijo don Carlos Montenegro, fue un hombre complicado. Cometió errores, juzgó mal, pero al final encontró algo que muchos buscan toda la vida. Amor verdadero. Miró a Elena y tuvo suerte de encontrarlo con una mujer que lo amó, no por lo que tenía, sino por quién era. Después del funeral, el abogado don Felipe leyó el testamento. Era simple. A mi esposa amada Elena, le dejo todo. La finca, a las tierras, el dinero sin condiciones, sin restricciones, es suya para hacer lo que quiera. El pueblo esperaba que Elena vendiera todo inmediatamente, que tomara el dinero y desapareciera. Hacia la ciudad, hacia una nueva vida. En cambio, hizo algo diferente. Conservó la finca, continuó administrándola, usó parte del dinero para crear una escuela pequeña en sus tierras. Una escuela gratuita para niños de familias pobres. Nombró la escuela Sebastián Montenegro, el hombre de las segundas oportunidades. Cuando preguntaron por qué, respondió, porque él me dio una segunda oportunidad cuando estaba rota y desesperada y quiero dar eso a otros. Usó otra parte para construir una clínica gratuita en el pueblo y otra parte para un fondo que ayudaba a familias con deudas. Exactamente como ella había tenido. Nadie, dijo firmemente, debería tener que elegir entre dignidad y supervivencia. Ella mantuvo la finca. Vivió allí sola, pero no solitaria. Porque la memoria de don Carlos llenaba cada rincón y eso era compañía suficiente. Hombres venían a cortejar, por supuesto que sí. Viuda rica de 35 años. Era un objetivo obvio, pero Elena rechazaba. A todos. ¿No quiere casarse de nuevo?, preguntaban confundidos. Ya estuve casada, respondía. Con el hombre que amé. No necesito repetir. Pero, no se siente sola. A veces, admitía, pero la soledad es el precio de haber amado profundamente y lo pagaría 1000 veces. Años pasaron. Elena envejeció con gracia. Nunca se volvió a casar. Dedicó su vida a administrar la finca, la escuela, la clínica. Se convirtió en una figura respetada en el pueblo, ya no juzgada, sino admirada. Cuando tenía 40 años, una mujer joven vino a verla. Era sobrina de don Carlos, hija de ese sobrino que habría heredado. Si no fuera por el matrimonio. Elena esperaba una confrontación, resentimiento. En cambio, la mujer dijo, quería agradecerte. ¿Por qué? Mi tío, explicó la mujer, era un hombre amargado. Mi padre también, la familia estaba llena de resentimiento y avaricia. Y cuando mi tío te conoció, cuando se casó contigo, algo cambió. Se volvió más suave, más feliz. Murió en paz en lugar de con resentimiento. Hizo una pausa. Y lo que hiciste con la herencia, la escuela, la clínica, ayuda a familias, es más de lo que nuestra familia habría hecho en 1000 años. Elena sintió lágrimas. Gracias por decirme eso. Gracias por amarlo, respondió la mujer.
Todos juzgamos. Pero tú probaste que estábamos equivocados. 20 años después de la muerte de don Carlos, Elena tenía ahora 55 años. El cabello comenzaba a encanecer. Arrugas marcaban una cara que había visto mucho, pero los ojos, esos seguían brillando con la misma luz que don Carlos había amado. Sentada en el porche de El Último Refugio mirando las tierras que ahora eran suyas, pero siempre se sentirían como de él, Elena recibió un visitante inesperado. Era un periodista de la ciudad, joven, idealista, escribiendo un libro sobre historias de amor no convencionales. ¿Puedo preguntarle sobre su matrimonio?, preguntó el periodista. Elena sonrió. Puedes preguntar, pero no sé si tengo las respuestas que buscas. ¿Lamentó alguna vez casarse con él? Un hombre tan mayor que podría haber muerto dejándola viuda a los 28. Nunca. Respondió Elena sin dudar ni un solo día, incluso cuando el pueblo la juzgaba. Especialmente entonces, dijo Elena, porque sabía la verdad y la verdad era suficiente. ¿Cuál era la verdad? Elena pensó cuidadosamente. Que el amor no tiene edad, no tiene límites, no tiene reglas. Pero la diferencia de edad era real, interrumpió Elena, y complicada y causó problemas, pero también no importaba. ¿Cómo puede no importar? Porque cuando amas a alguien, realmente amas. No ves la edad, ves el alma, ves a la persona que hace tu vida mejor, ves el futuro que quieres compartir sin importar cuán corto o largo sea. Periodista escribía furiosamente, se arrepiente de no haberse casado con alguien de su edad, alguien con quien podría haber tenido 40 años en lugar de 7. Elena rió. 7 años con Carlos valieron más que 40 con cualquier otro, porque cada día era un regalo, cada momento era precioso, no había tiempo para darlo por sentado. ¿Y ahora, 20 años después, todavía lo ama? Con todo lo que soy, confirmó Elena. La muerte no acaba el amor. Solo cambia su forma. ¿Nunca consideró casarse de nuevo? ¿Para qué?, preguntó Elena genuinamente confundida. Ya tuve el gran amor de mi vida. Ya sé cómo se siente ser amada completamente. ¿Por qué buscar una sombra cuando ya tuve el sol? El periodista publicó la historia meses después. El título era Amor contra reloj. La mujer que eligió 7 años perfectos sobre una vida entera común. El artículo se volvió viral. Tocó los corazones de miles, especialmente mujeres jóvenes que enfrentaban juicio por amar a hombres mayores. Hombres mayores que temían ser vistos como patéticos por amar. Todos encontraron consuelo en la historia de Elena y Carlos. Elena recibió cartas, cientos de ellas, todas preguntando la misma cosa. ¿Cómo supiste que era amor real? Su respuesta era siempre igual. No supe, no al principio, pero confié en el sentimiento. Confié en que si iba a lamentar algo, prefería lamentar el riesgo tomado que la oportunidad perdida. Cuando Elena tenía 65 años. Enfermó, no gravemente, solo suficiente para recordarle que el tiempo era finito. Actualizó su testamento, dejó la finca a la escuela que había fundado. Para continuar educando a niños pobres. Dejó dinero a la clínica y dejó una carta para ser leída después de su muerte. En ella escribió: fui juzgada por amar a un hombre 44 años mayor. Fui llamada cazafortunas, aprovechadora, oportunista. Pero la verdad era simple. Lo amé. Él me amó y eso fue suficiente. No tuvimos una vida larga juntos, solo 7 años. Pero esos 7 años me enseñaron más sobre el amor que la mayoría aprende en una vida entera. Aprendí que el amor no se mide en tiempo sino en profundidad. Que es mejor tener momentos verdaderos que años falsos. Que el juicio de extraños vale menos que la paz del corazón propio. Y que a veces, solo a veces, lo que parece como un fin es realmente un comienzo. Cuando Carlos me propuso, pensó que le quedaban 3 meses. Dios nos dio 7 años. Fueron los mejores 7 años de mi vida y los viviría 1000 veces sin cambiar nada, excepto tal vez habría sido valiente más pronto, habría confesado mis sentimientos antes. Habríamos tenido 8 años en lugar de 7. Pero incluso sin eso, incluso con todo el dolor, juicio, complicación, valió la pena. Todo valió la pena.
A cualquiera leyendo esto que enfrenta un amor inapropiado por edad, clase, raza o cualquier otra razón que la sociedad inventa, confía en tu corazón, ignora las voces, toma el riesgo porque el peor lamento no es el amor que termina, es el amor que nunca comienza por miedo. Al juicio. Viví, amé, no lamento nada. Que mi historia inspire aunque sea a uno a ser valiente. Con amor eterno, Elena Montenegro, nacida Gutiérrez. Elena murió en sueño a los 70 años. Pacíficamente en la cama que había compartido con Carlos. El pueblo lloró porque había llegado como una cocinera juzgada y partía como una leyenda amada. El funeral fue aún más grande que el de Carlos y cuando la enterraron junto a él, había reservado el espacio años atrás, alguien puso una placa nueva. Carlos y Elena Montenegro. El 1925 a 2004, 79 años. Ella 1976 a 2046, 70 años. Juntos 7 años en vida, eternidad en amor. Prueba de que la edad es solo un número cuando los corazones hablan el mismo idioma. Cuando don Carlos propuso matrimonio a Elena, 72 años él, 28 ella. Todos pensaron que sabían la historia. Cazafortunas, viejo desesperado, transacción sin amor, pero estaban equivocados. Era la historia de un amor que desafió el tiempo, de una mujer que eligió 7 años perfectos sobre una vida entera común, de un hombre que finalmente en sus últimos años encontró el amor que había estado esperando. De una sociedad que juzgó y luego aprendió. Y de una verdad simple que todos deberían recordar. El amor no tiene reglas, no tiene edad, no tiene límites, solo tiene 2 requisitos. 2 corazones dispuestos a arriesgar y el coraje para ignorar las voces que dicen imposible. Porque a veces lo imposible es exactamente donde vive el mejor amor. Y a veces 3 meses prometidos se convierten en 7 años regalados. Y a veces, solo a veces, elegir un amor inapropiado es la decisión más apropiada de todas. Elena eligió, Carlos eligió y fueron bendecidos, no con una vida perfecta, sino con un amor perfecto. Y al final eso fue más que suficiente.